Hola, ahora que ya avanza la primavera y vamos teniendo días mejores de buena temperatura, os propongo iros a un parque como este al que yo me he venido en Madrid, del Parque del Retiro, y dibujar gente que esté en el parque tranquilamente sentados tomando el sol o pasando el rato. Yo me he venido aquí a un parterre que me he sentado debajo de un árbol como estos, a la sombra, así un poquito alejado de la gente, y con este cuaderno de Fabriano 21 por 15 con papel de acuarela de 200 gramos voy a empezar a dibujar la gente que tengo a mi alrededor. Voy a empezar a dibujar primero la línea del suelo. En este caso no voy a hacer la línea del horizonte porque realmente no tengo nada de perspectiva prácticamente, es solo dibujar gente y un fondo vegetal de árboles, setos, césped y otras plantas. Entonces lo primero que voy a dibujar como referencia es el seto, porque va a ser un poco lo que tenga para situar un poco las cabezas y los elementos de la gente. Voy a empezar por este coche de bebé que tengo aquí a la izquierda. Es un coche que está a una distancia bastante cercana. Voy a empezar por él. Detrás de él hay una pareja que está con un niño, con una tela en el suelo, una especie de manta que dibujo aquí. Y luego voy a dibujar las figuras de la gente que está sentada. Para el dibujo de figuras un poco más en detalle, sabéis que tengo algunos vídeos sobre el tema. Os dejo por ahí arriba el link por si queréis luego mirar ese tipo de vídeos un poquito más detallados sobre la figura. Ahora simplemente voy a ir haciendo la figura muy básicamente, la postura, las caras y eso realmente no voy a hacer. Aquí hay las rodillas de una chica que está tumbada así enfrente a mí, entonces se la ve un poco solo la figura, sin verse en la cabeza, solo las piernas. Veis que son figuras muy simples, sin meterme en detalles de ropa, ni de cara, ni de nada, simplemente la postura. Voy a empezar por otra pareja que hay aquí, bueno, dos chicos, uno que está recostado, un poco apoyado en el codo, con las piernas flexionadas, y luego enfrente tiene otra persona que está sentada y un poquito inclinado hacia adelante, como si estuvieran conversando entre ellos o algo. Aquí lo fundamental es saber dónde colocar las personas. Para ello me sirve de referencia el seto que he puesto. Voy mirando a ver a qué altura del seto tienen las cabezas y el cuerpo. Y luego que las figuras que pongáis estén al tamaño adecuado según la distancia a la que estén. La primera que he hecho está a una distancia media, la segunda un poquito más lejos, y estas terceras que voy a hacer aquí, una pareja, pues están más cerca que los primeros. Entonces obviamente la cabeza sigue estando, como os he dicho otras veces, sobre la línea del horizonte, que mi línea del horizonte está en la parte de abajo del seto, y la parte de los pies, la parte de la base de la figura, pues estará más o menos cerca, más o menos abajo del papel, conforme tenga mayor o menor distancia de mí. Aquí a este chico lo he puesto de frente con las piernas cruzadas, los brazos sobre las piernas, y esta chica pues también tiene las piernas así flexionadas y está mirando un móvil, con lo cual está echada un poquito hacia adelante y los brazos apoyados en las piernas. Esto es cuestión un poquito de que vayáis practicando, sobre todo con algún vídeo más básico de figuras sobre la postura básica de las figuras, cómo se consigue a través de las articulaciones y todo eso. Al final de este vídeo os dejaré un poco la lista de vídeos que tengo de personas por si que os interesa el tema. Y aquí voy a ir añadiendo algo un poquito de variedad. Hay una persona que está de pie con un niño en los brazos, está durmiéndolo y le da un poquito más de variedad a la escena poner alguna otra persona que no
estén todas sentadas, sino que haya alguna de pie. Debajo de él hay una chica que está sentada. Y luego aquí al fondo voy a poner un grupo de gente que está ya más lejos, son más pequeños, y como veis aquí ni siquiera hago detalles de la figura, ni siquiera distingo una figura de otra, sino que pongo un grupo en el que sobresalen unas cabezas y eso da ya impresión de un grupo de gente ahí sentada. Detrás del seto pongo gente que va pasando de pie por ahí, detrás del seto hay unos caminos por donde va paseando la gente, y luego aquí al final también pongo una figura casi en silueta con un ordenador portátil en los brazos y sentado con las piernas cruzadas. Es un poco cuestión de ir mirando la gente que tenéis alrededor e ir viendo un poco las distintas posturas que podéis poner. Aquí he metido un arbusto para rellenar un poco y ahora ya voy a meter los árboles del fondo. Tampoco tiene que ser la imagen totalmente fiel a lo que tengáis, pero sí que aparezca 2 o 3 árboles de fondo que llenen un poquito el espacio del fondo. He puesto uno ahí a la derecha, luego voy a poner otro que está dentro del parterre y es pequeño, aquí en el centro. Y luego a la derecha, a la izquierda, lo que voy a poner seguramente es algunas hojas que aparezcan por ahí en primer plano. Este tipo de cosas de distintas distancias de árboles le da un poco de profundidad al dibujo. Ya he dibujado aquí a la derecha este árbol que está a una distancia media, luego en el centro he puesto uno que está un poquito más cerca. Y ahora pues ya al fondo voy a poner un kiosco de bebidas que aparece en silueta prácticamente y luego alguna gente aquí sentada en mesas fuera ya del parterre, detrás. Eso le añade también un poquito de variedad al dibujo y de profundidad. Y aquí en la esquina superior izquierda voy a hacer un trozo de un castaño de Indias que hay aquí, que está en flor, tiene unas flores blancas grandes que también le dan un poco de variedad al dibujo. Y sobre todo consigo que con este primer plano pues tenga más profundidad el dibujo, no sea un dibujo solo de la parte del fondo, sino que se vea un poquito elementos que hay en primer plano. Podría ser un arbusto que sale por la izquierda, podría ser un árbol que sale por la derecha, eso ya es cuestión de que vayáis componiéndolo. Y ahora ya que he acabado el dibujo a lápiz, pues con un rotulador de 0,1 de momento, voy a empezar a dibujar las figuras, perfilarlas un poquito más con el rotulador. Como veis, empiezo por las que están más cerca, puesto que estas van a tapar a las que están detrás. Entonces ya al darle el rotulador lo que voy a hacer es detallar un poquito más esta figura, ponerle ya sus brazos, las mangas, un poquito más detallado el pantalón, los zapatos, etcétera. Debajo de cada figura conviene ponerle un poquito de sombra, aunque esta sombra se le puede poner con color, como veréis luego, oscureciendo un poquito el color de verde del césped. Aquí lo fundamental es sobre todo pillar la postura con los menos trazos posibles. A esta chica, por ejemplo, le añado un detalle de unas gafas y una coleta. Son detalles pequeñitos que dan un poco de personalidad a cada figura. Aquí le oscurezco un poquito el móvil que tiene en la mano. Y como veis, las manos realmente no tienen ni dedos, no tienen detalle. Aquí en este tipo de dibujo tan pequeño de 21 por 15, pues este tipo de figuras lo fundamental es pillarles la postura, que estén naturales, que esté todo proporcionado en el cuerpo, pero no hay que preocuparse por detalles de la cara, ni de las manos, ni pies, ni nada. Las figuras, si os atrevéis a dibujar en un parque como estoy haciendo yo, veréis que aunque son figuras que están más o menos relajadas, tranquilas, tomando el sol o leyendo o algo en el parque,
no van a durar más de 15 o 20 minutos porque primero cambiarán de postura, se tumbarán, se pondrán en otra postura, empezarán a hablar con compañeros, se levantarán y normalmente más de media hora no suele estar la gente en un sitio así. Entonces os aconsejo dos cosas. Primera, si tenéis un poco ya de experiencia en dibujo de figuras, pues que hagáis lo más rápido posible la postura. Luego los detalles de si tienen una gorra, si tienen una mochila, si tienen si es una mujer, si es un hombre, todo eso lo podéis poner luego, lo podéis casi inventar si queréis, o fijaros en otras personas que haya alrededor. Y la segunda opción, si no tenéis mucha rapidez en esto del dibujo, es que vayáis haciendo fotos de distintas gente en distintas posturas y luego los vayáis incluyendo a su tamaño correspondiente y con sus proporciones correctas en el dibujo. Lo ideal es hacerlo todo del natural, lo más posible, pero como os he dicho, pues hay gente que se va moviendo y entonces con las fotos os aseguráis que tenéis la postura pillada ahí de alguna forma y podéis reproducirla en el caso de que la persona cambie de postura o se levante. Entonces sigo dando un poquito de detalle a todo esto. Simplemente lo que hay que marcar un poco es la ropa de la parte superior del cuerpo, los pantalones, un poco la cabeza, los brazos y los pies. Realmente en el resto de detalles ya se puede dar a color o tampoco hay que dar mucho más. Aquí veis que la gente ya ha cambiado con respecto a la primera imagen que tomé, pero bueno, ya más o menos como a lápiz los había definido un poquito, pues ya es cuestión de ir perfilándolo. A la hora de perfilarlo, pues puedo mirar a alguien que esté más o menos en la misma postura para reproducir la postura de las piernas, de los brazos, etcétera, para que quede natural, pero no tiene por qué ser exactamente la misma persona con la que empecé. Aquí al fondo, como veis, he metido también un monumento, el monumento que hay en el estanque del Retiro, para dar un poquito de referencia. Ese monumento está un poquito más a la izquierda y no se ve completo en la imagen que estoy viendo yo delante, pero lo he corrido un poquito a la derecha y lo he metido ahí un poco como referencia para hacer un poco más animado el fondo, que sería si no solo de árboles, y también dar una referencia del lugar donde estoy. Luego ya de los árboles, pues lo que voy haciendo es prácticamente la silueta y el tronco con algunas ramas, y luego ya a color pues le iré dando a cada árbol su personalidad y un poquito más de detalle. Sí que voy dejando muy definido dónde están los árboles y dónde está el cielo, donde las zonas que voy a tener para dar para cada color, para que ya cuando lo pase a color pues tenerlo claro y no equivocarme al meter por ejemplo el azul del cielo. Los árboles del fondo del todo, los que están detrás del monumento, como veis, pues son ya prácticamente una silueta, son como un telón de fondo ahí uniforme, sin mucha diferenciación. Y así lo que hago es simplificar un poquito el dibujo y que los árboles queden en un plano un poquito más secundario y no compitan en protagonismo con las figuras, que realmente es lo más interesante del dibujo. Los árboles son un poco un fondo, un escenario, pero lo realmente importante es las figuras. Aquí ya voy definiendo el seto, las partes que se ven a través de los dibujos que ya he hecho al principio. Hago la gente que está sentada en la terraza, hago un poquito el kiosco. Y luego hago aquí unas sombrillas que son prácticamente como triángulos alargados, pero le dan un poquito de animación a esa parte también.
Esta parte del fondo hay veces que no la paso a rotulador, lo dejo simplemente en lápiz y luego le doy color, y de esa forma doy un poquito más de distancia y de profundidad al dibujo, destacando las partes que están en primer plano con rotulador, con línea de rotulador, y lo que está al fondo dejarlo más suave con línea simplemente de lápiz y que queda un poquito más en segundo plano. De las hojas que están aquí en primer plano de este castaño de Indias, pues simplemente voy a hacer la silueta, porque luego ya con el color, cuando le empezaré a dar un poco la forma, dejar en blanco las flores que tienen, etcétera. Así que más o menos con esto daría por acabado el dibujo a rotulador. Ahora me voy a levantar y voy a ir a una terraza. Hay aquí al lado una terraza con mesas que tiene buena vista también de toda esta zona, y estoy más cómodo ahí dibujando. Esta es la terraza, como veis se ve ahí al fondo la misma escena de los parterres y la gente sentada, pero es una terraza donde tengo una mesa para poner las cosas y eso. Hoy he traído una caja de acuarelas diferentes, una caja de White Nights en vez de la de Winsor & Newton que suelo traer, y estos 3 pocitos de plástico que se guardan con una tapa hermética y se guardan uno dentro de otro y pueden servir para el agua y ocupan poco más. He hecho varios tonos de verde, como veis aquí, uno más clarito que es este para el césped, y luego otros para otro tipo de vegetación. Tengo, como veis, un primer pocito para agua sucia, un segundo para aclarar y un tercero con agua limpia. Luego os explicaré un poquito en la práctica para qué sirven estos 3. Realmente con 2 me podría valer, pero ya que tengo 3 pues los aprovecho. Voy dando, como veis, todo el fondo del césped. Normalmente, como os he dicho otras veces, empiezo la acuarela por colores más claros y por superficies grandes. Siempre primero intento hacer las superficies más grandes que haya en el dibujo, y entre ellas pues empezar por los colores más claros, que son los colores de base que me sirven para dar las luces de las superficies. Luego a toda esta zona de césped le daré alguna sombra en un color un poquito más oscuro, pero el color de base general de toda la zona será este. Intento que quede lo más uniforme posible y lo doy con bastante agua para que quede todo uniforme por toda la superficie. Voy reservando todas las figuras, aunque siempre se me queda algún trocito sin dar, pero bueno, más o menos pues todo lo principal del fondo pues lo voy dando con este tono verde. Una vez que acabo pues voy perfilando, voy extendiendo un poquito todo el color por toda la superficie, que quede lo más uniforme posible. Voy perfilando un poquito los bordes, y ahora con un color un poquito más oscuro, como veis, pues ya voy definiendo un poquito las sombras y eso. Cuando paso de un color más claro a un color oscuro, normalmente no limpio el pincel porque no es muy necesario, no es imprescindible y se tarda un poquito, entonces prefiero no hacerlo. Cuando paso de un color oscuro a uno claro, si ahora por ejemplo quisiera dar un azul celeste en el cielo o un amarillo o algún color claro, sí que aprovecharía para limpiar. Normalmente lo que hago para limpiar con este tipo de pocitos que tengo, que veis arriba, es primero aclararlo en el de la izquierda, que es de agua más sucia. Una vez que ya queda medio aclarado, lo sigo aclarando en el de en medio, de forma que ya quede bastante limpio, y cuando ya está casi del todo limpio, pues ya lo meto en el tercero para comprobar que el agua esté totalmente limpia, lo cual quiere decir que el pincel queda limpio.
Ahora sigo con otro tipo de verde, un verde muy azulado, le he metido bastante azul. Y aunque sigue siendo verde, ves que ya es un verde totalmente diferente, por ejemplo, al del césped. Y con eso consigo un poquito de variedad en el fondo, que se identifiquen bien los árboles, que se separen unos de otros. En el dibujo de verdes es fundamental que haya separación de colores para que no quede una masa verde uniforme, que es lo que prácticamente veis si entornáis un poco los ojos en la foto que tenéis arriba a la izquierda, veis prácticamente una masa verde uniforme con algunas sombras. Entonces, para diferenciarlo más y que no quede, que quede lo más separado posible un árbol de otro, pues sí que conviene darle algunas tonalidades de verde. No tiene por qué ser un verde uniforme, como he hecho prácticamente en el primero, puede ser un verde con sus sombras y luces, como estoy haciendo aquí, que tenga unas partes más brillantes, que suelen ser las de arriba, y luego unas partes más en sombra, que son la parte de abajo del trozo de vegetación que estemos dibujando. Ahora voy a hacer un color marrón, que prácticamente lo he cogido de la pastilla porque no tengo muchas variaciones de marrón aquí en la imagen, entonces es simplemente dar un primer color de fondo marrón que luego podréis oscurecer con alguna sombra y eso. Le he hecho un poquito más de agua para diluirlo, para que salga un tono ligeramente diferente para este otro tronco. Y aquí, aunque esté húmedo todavía, el verde que he dado al principio, no me importa que se funda un poquito con el verde, puesto que son hojas y ramas que se mezclan un poquito, se funden entre ellas. Ahora, para este primer plano del castaño de Indias, que está aquí en primer plano, lo que voy a empezar es con un color verde muy vivo. Veis que está ahí, que he creado a partir del verde azulado del principio otro color verde muy vivo, que esté un poco entre los dos anteriores, y con este hago toda la base del grupo de hojas que están aquí en primer plano. Luego algunas las oscureceré un poquito más para darle un poquito de volumen a toda esa zona y un poquito de sombras. Aquí voy a mezclar ya directamente para otro color un poquito intermedio. O sea que a partir de los 4 o 5 colores que podéis crear al principio, podéis mezclarlos entre ellos también para crear un tono ligeramente diferente, que es el que estoy dando a estos arbustos que están detrás del seto. Ahora voy a dar un color muy oscuro, que va a ser el del seto. El seto podéis darle un poquito más de luz por arriba, pero la parte de abajo tiene que ser bastante oscura porque los setos son muy compactos de hoja y entonces la luz no atraviesa todo el seto hasta abajo, no quedan muchos huecos en medio, entonces queda como una superficie prácticamente maciza, llena de color, y puede que tenga un poquito más de luz por arriba, pero el fondo tiene que ser bastante oscuro. Voy reservando también toda la gente que está aquí delante del seto, puesto que este color tan oscuro luego no me va a permitir dar un color claro sobre él. Entonces, si quiero hacer la gente en un violeta o en un gris así más claro, pues tengo que reservarlo para que no se mezclen los colores. Ves que ya el seto sí se diferencia bien del césped y del resto de los verdes, porque es un verde mucho más oscuro. Yo uso un verde que se llama verde de perileno, que es de Winsor & Newton. En este caso no lo tengo porque la caja que tengo ahora es la de White Nights, pero lo puedo conseguir uno parecido mezclando el verde con un poco de negro y eso. Esta paleta es limitada, tiene pocos colores, pero mezclándolo podéis conseguir muchos más. El fondo lo voy a hacer un poquito más tenue, más claro. Es un color muy aguado y normalmente yo recomiendo para los fondos hacer colores más suaves, más claros, y para los primeros planos hacer colores más vivos y más intensos, puesto que por la perspectiva aérea los elementos que están muy lejos en el horizonte suelen ser de un color más
apagado, menos vivo que los que están en primer plano. Aquí ya lo voy a hacer un poquito más oscuro para diferenciarlo un poquito. Toda la parte que está a la derecha, toda la parte de detrás de la estatua, digamos, la voy a hacer en ese color. Y con eso ya prácticamente voy a acabar todo el tema de los verdes y voy ya a empezar a dibujar otros colores que haya en la escena una vez que esté seco los verdes. Antes de acabar, antes de que se seque del todo, voy a darle un poquito de oscuridad por aquí para crear un poco de volumen y que no quede tan plano ese fondo, dentro de que tiene que quedar más o menos como un telón de fondo ahí del final del todo, pero que quede un poquito variado. Una vez que ya he acabado los verdes, como veis he limpiado el pincel en el agua limpia, en el de la derecha del todo, y voy a empezar a aplicar el azul del cielo. Es un azul que mezcla un poco de azul cerúleo y azul cobalto. Intento darlo lo más uniforme posible por los huecos que quedan detrás de los árboles. También me meto un poquito por dentro del árbol que está aquí arriba a la izquierda, puesto que ahí sí que se ven algunos huecos en medio de las hojas. En este también me meto un poquito por el medio. Y aquí ya lo acabo por abajo. Y voy intensificando algunas zonas que me han quedado más claras para que quede lo más uniforme posible. En estos trozos pequeños de cielo no merece la pena hacer muchos efectos de nubes ni de nada así un poco raro, porque son trozos muy pequeñitos que con ponerlos en un azul uniforme pues te solucionan bien la escena. Doy un poquito más intenso la zona que se transparenta a través de las hojas del árbol. Y ahora voy a hacer un violeta para hacer algunas zonas de sombra, como el kiosco que está ahí al fondo. Puede ser también la gente que está ya en último plano, así un poquito alejada. Toda esa gente no merece la pena hacerlos de colores, hacer los trajes muy detallados con sus colores y eso, sino que se pueden poner un poco en sombra detrás, como si estuvieran un poquito oscuros, sin darle mucho detalle. Luego los que están en primer plano sí ya les daré detalles de color, de la carne, etcétera. Aquí ahora en el césped, ahora que ya está seco del todo, voy a hacerle algunas sombras de la sombra que proyectan las hojas sobre el césped. Es una zona que tiene muchos árboles alrededor, entonces siempre hay zonas más en sombra, algunas zonas que les da el sol, y eso sí que conviene marcarlo con un verde más oscuro, que así muy jaspeado, con muchos puntitos así que dan un poco la idea de la sombra en el césped. Aquí veis un poco el uso de las tres paletas. Primero limpio el color en la primera, en la segunda lo aclaro un poquito más y en la tercera ya confirmo que está seco y lo utilizo, que como es agua transparente, pues para humedecer alguna zona, para crear algún color como estoy creando ahora, que es muy diferente, que es el de la piel. Y entonces lo puedo limpiar también con un pincel, pero si tengo el agua ahí disponible, pues más rápido, más fácil. Voy dando primero el color de la piel de la gente. Si veo que me queda muy oscuro, lo puedo aclarar un poquito con un Kleenex, con un papel. Y empiezo normalmente por el color de la piel, porque es un color que es estándar, que ya va a ser así. El color de la ropa puede variar, puede ser
puedo poner ropa de un color, de otro, etcétera, pero las partes de la piel que se vean en las figuras sí que son estándar. Puede haber distintos tonos de piel y eso, pero más o menos pues toda la piel viene a ser del mismo color, que es una mezcla de naranja cadmio con rojo cadmio, es lo que yo uso, dándole un poquito de agua también para diluirlo. Y con eso pues primero voy marcando las luces y luego con un color un poquito más oscuro, más tirando a marrón, pues le puedo dar algunas sombras pequeñitas debajo de la barbilla o algunas sombras en las piernas, etc. Para el monumento este que hay aquí en el estanque voy a utilizar un color ocre así clarito para diferenciarlo bien del fondo y que se reconozca por lo menos la silueta. Aquí voy a utilizar para los pantalones vaqueros un color azul clarito y ya con distintos tonos de ese azul pues voy empezando por ejemplo por los pantalones, que suelen ser oscuros tirando a azul o negro normalmente, y ya luego la parte de arriba de las camisetas, camisas, etcétera, suele ser un poco más variado. En este caso le pongo unas rayas azules y suelen ser colores un poquito más vivos que los pantalones normalmente. Aquí en este le hago rayas pero en rojo, y con eso le doy un poquito de vistosidad y de protagonismo a la ropa de la gente que está en primer plano. Ahora ya, una vez que he acabado más o menos las ropas y los colores casi en general, casi todos, pues ya voy con rotulador perfilando un poquito las figuras que están en primer plano para que tengan una línea más gruesa y destaquen un poquito más. Pues con esto ya quedaría acabado el dibujo. Veis que es un dibujo así rapidito, lo más simplificado posible, y espero que os haya gustado el vídeo y os animéis a hacerlo. Gracias.